Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es viernes 15 de enero de 2021, son las 8 y 1 minutos de la mañana. Vamos a dar nuestro primer repaso operativo para la sesión de hoy, teniendo en cuenta que hoy no hay directos en nuestro club de bolsa, por lo tanto vamos a hacer algo un poquito más extendido en el SP500 y en el DAX, que dejaremos para el segundo bloque. Quinto día de la semana, finalizamos la semana con prácticamente la misma situación que nos hemos encontrado en estos últimos días. Sesión de lateralización, seguimos marcando un proceso correctivo. Ayer parecía que podíamos empezar a ver alguna estructura que nos pudiese dar un trámite al alza, pero finalmente no. Finalmente se confirma que lo que estamos viendo es que ayer vimos entre el miércoles y el jueves vimos la corrección de la corrección, por así decirlo, lo que comúnmente se conoce como onda B. Bien, en el Nasdaq sigue siendo el más débil. De hecho, en este momento otra vez estamos ahí testeando, como vemos, el precio de apertura anual. No tiene fuerza para alcanzar el objetivo primario que debería tener por allá por el 13.191. Ahora mismo sí que estamos bastante alejados de ese nivel. La estructura, bueno, pues también dentro de los índices que seguimos, la más dañada. Vamos a estar pendientes al cierre de hoy, viernes, si se produce por encima, por debajo. También vamos a ver si el precio puede caer, perder los mínimos semanales, porque eso en principio sí que ya estropearía bastante la estructura y no nos dejaría casi ninguna opción alcista dentro de esa estructurita. En principio, como escenario, siempre decimos, como escenario más probable. Después el precio hará lo que le venga en gana. Eso en cuanto al Nasdaq. El IBEX, pues el cierre de ayer se mantiene por encima de 8.336, pero en este momento estamos amenazando los mínimos también de la semana. Desde que llegamos a la zona durante el viernes pasado, llegamos a ese 8.450 que nos habíamos propuesto como objetivo principal en plazo mayor, pues el precio se giró, está desplegando un movimiento de lateralización, no es impulso lo que estamos viendo, ese movimiento no es impulsivo, lo cual nos puede hacer pensar. Ayer incluso lo comentábamos ayer antes de ayer y a ver, sí, el IBEX en 10.000, bueno, pues se nos va directamente a 10.000, será esto una premonición, cualquiera sabe, ¿no? Algún día llegará, algún día. Comentábamos con los compañeros de que ese movimiento, aunque sí que iba haciendo una secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, no era una secuencia impulsiva. Finalmente, aunque no hemos superado todavía estos mínimos, pues parece que se va confirmando. La estructura aún nos puede, por estructuras, aún nos podría conceder la oportunidad de ver un nuevo máximo a nivel estructural. 1, 2, 3, 4, 5, tan fácil es como hacer así, este 3 ponerlo aquí, que todo esto sea una onda 4 y a partir de ahí que se inicie el último tramo al alza, ¿no? Por temporalidades, bueno, todavía entra dentro de... bueno, no es lo posible ya volvemos a repetir, el precio como poder puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Ahora, otra cosa es que esas cosas que pueda hacer entren dentro de un escenario más o menos probable. Todavía podría, como estamos comentando, podría hacer un nuevo máximo por encima de los niveles de un máximo del año, me refiero, por encima de estos niveles de aquí. La estructura así lo sugiere. Esto sí parece corrección, pues si esto es correctivo,
lo normal es que el siguiente tramito pues sea en dirección a la tendencia, en el mismo sentido de la tendencia principal. Ahora, eso sí, tenemos que estar fijándonos, tenemos que estar muy pendientes de ese 8.336, ¿no? Y sobre todo en cuanto a cierre diario, porque también vuelvo a insistir para los compañeros del club, la estructura nos puede decir una cosa, pero los niveles SOR ya empiezan a decirnos otra, la contraria. Aquí, de momento, en el caso del IBEX, no ha cerrado, no hemos visto todavía un cierre claro por debajo de ese nivel, un cierre diario, pero hay que estar atentos porque, claro, eso nos abriría la puerta a ese camino, y sin embargo la estructura puede favorecer el caminito al alza. Bien, eso en cuanto a estos índices. El eurodólar sigue igual. Ayer se aproximó un poquito más a ese objetivo 1.21. Bueno, pues seguimos con ese tramo bajista. De momento, pues ese tiene que seguir siendo el objetivo principal mientras estemos por debajo de 1.2250. Con el oro también estamos en la misma situación. Durante esta semana comenzamos, el lunes se nos vino al SOR 1822, no pudo con él y ahí está lateralizando. Y aquí sería de aplicación lo mismo que estamos comentando en el IBEX, ¿no? Esta estructura que hay aquí pues no es impulsiva por ningún sitio, no es impulsiva. Sí que podría ser una A, una B, una C, pero claro, si todo esto no es impulso, es corrección. Y si es corrección de un tramo bajista previo. Lo que se podría esperar es la continuidad. De momento el precio está ahí bailando un poquito con respecto al precio de apertura semanal, que lo tenemos en 1845 aproximadamente. Se mueve por arriba, por abajo, pero no termina de evolucionar. Exactamente igual que el resto de activos, que los índices esta semana, ¿no? Que estamos teniendo un movimiento bastante errático. Vamos al espacio de trabajo principal, operativo. Para ver el SP500. Realmente ahí seguimos, Si cogemos el gráfico diario tampoco pasa absolutamente nada. Es cierto, hay que tener en cuenta, en consideración, ayer se incrementó un poquito, a última hora se incrementó un poquito más la volatilidad, pero sigo insistiendo, la volatilidad que estamos teniendo es muy baja, nosotros le ponemos una línea ahí, en ese 1%, y llevamos una semana pues de muy baja volatilidad, ¿no? Como días de diciembre, días de final de año, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, eso, si unimos baja volatilidad a un movimiento correctivo, pues en principio nos indica pues precisamente eso, que la corrección debería ser de grado menor y seguir subiendo. La baja volatilidad no es enemiga de la tendencia, al contrario, favorece la tendencia. Lo que pasa es lo que siempre también comentamos: cualquier movimiento bajista importante suele comenzar por una pequeña corrección, por un pequeño movimiento a la contra. Vamos a mantener la predisposición al alza mientras el precio se mantenga por encima de 3.756. Ahí tenemos un objetivo que no consigue alcanzarlo. Ayer no consigue alcanzar ese ni los intermedios que tenemos. Ayer se intentó superar el precio de apertura semanal con no muy buen resultado, y de ahí directamente a los mínimos de la semana. Mínimos semanales. Entonces, bueno, ¿se complica la historia? A nivel estructural no hay mucha complicación. Lo que pasa es que sí que durante el día de ayer estuvimos viendo esa posibilidad de seguir subiendo por ese movimiento correctivo que había llegado al 38 y se había girado, había recuperado. Entonces, claro, ahí se abrían las puertas a ese movimiento de continuidad, pero vemos que de momento no hay muchas ganas de subir. Lo venimos comentando también. Le cuesta mucho trabajo subir.
lo bajan con mucha facilidad, pero esa facilidad con la que lo bajan, de momento se ve compensada con el freno que le están poniendo. Están sujetando el precio. Aquí de momento la estructura no es, o es un poquito más fuerte que la del Nasdaq. El Nasdaq estamos ahí jugando con el precio de apertura anual, y sí que tiene a nivel estructural ya más peligro el Nasdaq. De momento el SP500 no tiene tanto peligro. Tendría que perder ese 3.756 y algo más para que empecemos a ver cambios de estructura. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí, de momento pues nos alejamos de ese 3.817, que era el que nos podía marcar, el que nos podría abrir la puerta al tramo largo, ¿no? En cuanto al día de hoy, pues estamos ya claramente muy por debajo del precio de apertura diario, 3.801. Y en caso de que se recuperase, el primer escollo que vamos a tener, si se recupera el precio de apertura diario, el primer escollo que vamos a tener, pues lógicamente 3.817. Esta zona de aquí, precio de apertura semanal otra vez. Y bueno, la verdad es que ese nivel está ya a punto de caducar. Estamos a viernes. Necesitaríamos ver un tramo así, un incremento de volatilidad interesante para poder atacarlo. No sé yo hasta qué punto, ¿no? Por debajo, bueno, pues si se pierden los mínimos del día, primer nivel 3.764, al siguiente SOR 3.764, y a continuación mucho cuidado con el precio de apertura anual. Bien, vamos a terminar con el DAX. El DAX, pues como también hemos comentado ya en varias ocasiones, no tiene tanta urgencia, no tiene tantas necesidades. Ya el objetivo por arriba está cumplido, ¿no? Se alcanzó el pasado viernes, ¿no? Esta semana se empezó justo en el 14.063. No ha sido capaz de en ningún momento, bueno, de acercarse sí, pero en ningún momento de ir a por él. La estructura, si nos fijamos, máximo, ¿cuál es el punto de reversión de la tendencia en gráfico de una hora? Está aquí, en 13.600 aproximadamente. Mínimo que hace máximo. Lógicamente, el tema es de cómo pierda el 13.720, empezaremos a buscar predisposición en el lado corto, 13.386, ¿no? Pero de momento no ha llegado ahí el caso, En gráfico menor, pues nos podía parecer ayer también, durante esta semana, con el mínimo del lunes, estábamos haciendo ya durante el día de ayer, ya vimos una secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, y podíamos trabajar con la base de que esto fuese pues un 1, un 2, un 1 de 3, un 2 de 3, 3 de 3, pero ahí se fastidió el tema. Se fastidió el tema porque realmente no vamos a ningún sitio. La estructura sigue siendo aquí, durante esta semana, bastante feilla. ¿Puede ser esto una A, una B, una C? Sí, puede serlo. De momento no hemos roto la estructura. La estructura se rompería en ese 13.720 que estamos comentando. Nos hemos alejado. Ayer se hizo un esfuerzo para intentar aproximarnos al precio de apertura semanal, y ese era un objetivo que habíamos propuesto en el intradía, pero vimos que le costaba muchísimo trabajo superar el precio de apertura diario. Lo hizo en un par de ocasiones, pero tal y como lo superó, llegamos al primer filtro operativo y ahí se giraba, ¿no? Lo intentó un toque, no pudo, dos toques, no pudo, tres, al tercero parecía que sí que podía consolidar por ahí, pero otra vez para abajo. Lo recupera en el mismo sitio y otra vez para abajo. Y aquí otra vez cierra la puerta, aquí lo intenta otra vez y no puede. Bueno, pues a seguir en esa estructura fea, correctiva. Lógicamente tendremos que estar pendientes del precio de apertura de hoy, porque si se pierde, pues habría que empezar a buscar niveles por debajo. En el gráfico principal, lógicamente, hay que ir atendiendo a ese 13.720 como nivel más importante. Si se pierden los mínimos del día, 12.850 va a ser objetivo primer nivel que nos podemos encontrar, y a continuación 13.786, a expensas de los distintos sources que podemos tener en el gráfico intradiario.
Mientras el precio esté por arriba, vigilaremos las estructuras que se van formando en 5 minutos, porque todo esto podría ser un 1, un 2, un 3, ¿verdad? Si esto fuese 1, 2, 3, pues el precio no puede subir de aquí, de 13.950. Si esto fuese 1, 2, 3, pues el precio no puede subir de ahí, de 13.960. Esos son los niveles que hay que fijarse, porque si esto sigue subiendo, pues todo esto tampoco será impulsivo y ya sabemos que una C debe ser impulsiva. Así que bueno, pues nada, seguimos en nuestra semana fantástica de lateralización. Después le echaremos un vistacito sobre las 11:30 a ver si evoluciona por arriba o evoluciona por abajo. De momento esto es todo. Muchas gracias y seguimos.